Hola, ¿cómo están? Soy Ricardo Velázquez Ramírez y hoy vamos a dar inicio a nuestro programa número 25 del podcast Derecho y Política. Vamos a conversar sobre un tema muy importante que de alguna manera tiene que ver con el momento político que vive el Perú, ya que la próxima semana el Perú estará, o los electores peruanos estarán decidiendo por uno de los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta para decidir finalmente quién será el que nos gobernará en los próximos 5 años, del 28 de julio del 2026 al 28 de julio del 2031. Y es normal que en esta disputa ambos candidatos o ambas fuerzas buscan o pretendan ganar los votos de los indecisos, pero también los votos de quienes están pretendiendo viciar su voto, valga la redundancia, es decir, de los electores que piensan viciar su voto. ¿Y por qué? Según las encuestas, ese porcentaje hoy por hoy es elevado. Estamos hablando de un 26%. Un 26% obviamente considerable, apetecible para ambas fuerzas, porque cualquiera de los dos que gane va a ganar por un margen muy reducido, al menos en la experiencia peruana de los últimos, yo diría, 20 años. Y con mayor razón en una contienda de que donde las cosas no están del todo claras. Así de simple, vamos a ir, como se dice, al grano. Resulta que hay un porcentaje del electorado que votará en blanco. Hay quienes cuestionan esta postura, así como también la postura de los que van a viciar su voto. Pero políticamente puede ser a lo mejor opinable, más que cuestionable, opinable o debatible, porque finalmente nadie tiene derecho a cuestionar lo que decide el otro, ¿no? Políticamente puedes tener tus observaciones, tus reparos, pero no por ello tienes la razón. Pero desde el punto y desde el ámbito del derecho, ciertamente, quienes optan por votar por blanco o viciado están en su legítimo derecho de hacerlo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que finalmente el sistema no es tan cierto que solamente te plantea dos opciones. Ojo, que es distinto a dos candidatos. Ahí no hay dudas, hay dos candidatos. Pero el que exista dos candidatos no significa que solamente existan dos alternativas para votar. Está la alternativa también para votar en blanco y está la alternativa para votar viciado. Estas dos últimas, es decir, votar en blanco y votar viciado, es un derecho que tienen los ciudadanos. Si ninguno de los dos candidatos les convence y además tienen duda, es legítimo que voten en blanco. Y más aún, está la otra opción, que si ninguno de los dos le convence, también es legítimo que vicie su voto. Solo que hay que hacer aquí algunas distinciones. Los riesgos por el voto en blanco. El votar en blanco, hay el riesgo que en una de las mesas, hablemos de la mesa X, si una de las fuerzas políticas tiene el control de esa mesa,
El riesgo es que utilicen ese voto en blanco llenándolo a favor, obviamente, de su candidato. Es una situación irregular, es cierto, ilegal, es cierto, pero al no haber quien observe, tienen la ventaja de poder llenarlo a favor de su candidato. Es antiético, por supuesto. Es cuestionable, pero en políticas estas cosas lamentablemente no cuentan, ¿sí? Después tenemos la figura del voto viciado. Aquí hay dos posibilidades. El voto viciado como una expresión del antisistema. Es decir, porque no solamente estoy en desacuerdo con esos dos candidatos, sino con el sistema completo. No me convence el sistema político, el sistema de gobierno, el sistema electoral y más aún el propio sistema de partidos. De tal forma, es un voto de total rechazo. ¿Ya? Bueno, es admisible, no se le puede negar que ese elector pueda expresar su rechazo o su protesta contra el sistema. Pero tenemos el otro grupo de quienes, votando viciado, votan también expresando su rechazo, pero sobre todo expresando que ninguno de los dos candidatos le convence. Y por lo mismo, no deja de ser una expresión democrática que, sabiendo que a pesar de que está viciando su voto, sabe, repito, perfectamente de que va a haber un ganador y como tal debe someterse a la autoridad de quien va a ser el próximo presidente por haber obtenido la mayoría de votos. ¿Sí? Aquí no ha optado por ninguno de los dos, pero sí opta y asume de que el que gana, ganó democráticamente y en consecuencia ya no solamente representa a sus electores, sino a toda la ciudadanía, representa a la nación entera. Es a quien le corresponde gobernar. ¿Cuál es la opción que tiene quienes han votado en blanco y quienes han votado viciado, sobre todo un porcentaje de los que votaron viciado? De que se constituyan en un sector de la ciudadanía vigilantes frente al próximo gobierno. Es decir, estarán atentos a cada movimiento, aceptando su autoridad, por supuesto, pero también invalidando todo acto que sea contrario a la Constitución y sobre todo que sea contrario a los principios, valores y reglas democráticas, invalidando o cuestionando todo acto que vaya contra las libertades y derechos fundamentales, que vaya contra la persecución a quienes se oponen al régimen, que se oponen a las restricciones de la libertad de prensa, etc. En otras palabras, es un sector consciente y también responsable en el entendido que tiene motivaciones institucionales, motivaciones democráticas, de buscar que cualquiera que llegue al gobierno se encarrile por los rieles democráticos y que si por
esas cosas propias de la dinámica política busca salirse del riel democrático, tendrán a este sector haciendo una ardua resistencia a favor de la democracia. De eso se trata. No es el viciar por viciar. No se trata de protestar por protestar. Tiene que haber una razón fundada, legítima. Además, una razón también basada, por supuesto, en el derecho. Y por supuesto también en la política, en el sentido de admitir este juego político, que habrá un ganador, que habrá que aceptar los resultados, que habrá que ser vigilantes, celosos vigilantes, y además buscar la consolidación del sistema democrático y del sistema de derechos y libertades. De eso se trata. Así que las cosas claras. No está bien que de un bando, entiendo que en el juego político esto es comprensible, que de un grupo, no voy a decir bando porque se puede prestar a malas interpretaciones, de uno de los grupos digan que si votas en blanco viciado, estás votando y favoreciendo al otro candidato. Y lo mismo de este grupo dirá que si votas viciado o en blanco, favorecerá a su rival. Me parece, no voy a decir una reverenda estupidez, me parece una arrogancia de un grado extralimitado de querer subestimar la capacidad de quienes votarán en blanco y de los que viciarán su voto, como si no supieran pensar, como si no supieran razonar, como si no tuvieran libertad para decidir, como si no tuvieran conciencia crítica, como si no estuvieran informados, como si no tuvieran la capacidad para divergir o para, voy a utilizar otro término, para oponerse finalmente a las dos candidaturas, porque no son suficientemente de su confianza, o dicho de otra manera, no han hecho los méritos suficientes para ganar su voto. Así de concreto. Razones hay suficientes para optar también por el voto viciado o por el voto en blanco. Así que no se subestime, porque en una lógica de derechos es permitido que, más allá de las dos opciones de votar por uno u otro o el otro candidato, está también la opción del voto blanco o del voto viciado. ¿Perfecto? Entonces, esto quería dejar en claro. No hay que sentirnos, yo me involucro porque seré uno de los tantos o miles de electores que votaré también viciado, pero por las razones expuestas. Esto no me impide a creer de que va a haber un ganador, además porque así será, y que ese ganador merece el respeto de todo el electorado una vez que se den los resultados. Dicho esto, no me queda más que despedirme y recordándoles a todos y todas que estamos todos los viernes en las diversas plataformas, en el YouTube, en el Facebook, en X, en Instagram y en TikTok. Así que les espero
el próximo viernes. Les leo sus comentarios, que estoy atento a cada uno de ellos para seguir interactuando, para seguir contribuyendo a este propósito de fortalecer la democracia, una sociedad de derechos, una sociedad justa, una sociedad libre, etcétera, etcétera. Un abrazo, nos vemos nuevamente el próximo viernes. Chao.